Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Durante la lección de esta semana, el autor se propone orientarnos sobre cómo debería ser nuestra reacción cuando las circunstancias que nos rodean son intensas en términos de sufrimiento. La lección nos brinda algunos ejemplos extraordinarios de individuos que realmente son inspiradores. ¿Estás listo para ilustrar a tus alumnos sobre la actitud que podrían tomar en esos momentos en que sus vidas experimenten el calor extremo del crisol? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las páginas 61 a 64 del folleto de maestros presentan las ayudas de las que disponemos para enriquecer nuestro repaso. Dale un par de leídas para tener un marco referencial más amplio a la hora de escoger los puntos que vas a recalcar en clase. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Para comenzar el repaso, necesitas de esta parte para enganchar a tus alumnos. Si les ayudas a vislumbrar los beneficios espirituales que tendrán, seguramente tu clase será más eficiente. Y para eso, nada mejor que una pregunta abierta como la siguiente. ¿Cuáles deberían ser las respuestas de un creyente maduro en los momentos más dolorosos de su vida? En este asunto nos enfocaremos en el repaso. Luego de decir eso, avanza, sin agregar nada más, a la siguiente parte. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. ¿Qué tal los siguientes puntos para dividir tu repaso? Primero, la respuesta de la adoración. La mayoría de nosotros tiende a preguntar por qué cuando enfrenta una situación de dolor y más cuando parece ilógico desde el punto de vista de una vida cristiana bien llevada. De alguna manera hemos sido moldeados a suponer que las calamidades no le pueden llegar a alguien consagrado que tiene una vida espiritual elevada. Sin embargo, la experiencia de Job rompe ese paradigma para ilustrarnos que mientras vivamos en el escenario principal del gran conflicto, hasta los creyentes más extraordinarios pueden ser víctimas del más intenso calor en el crisol. Preguntarse cosas como ¿qué he hecho mal para merecer esto? Es una manera de decirle a Dios que es injusto y que no debería permitir que tal cosa no sucediera. Tal declaración es el reflejo de una imagen divina distorsionada. Lo peor de esa tendencia es que o bien nos lleva a una negación de la existencia de un Dios de amor y justo, o nos hace concluir que es un ser monstruoso que se complace en hacernos sufrir. Una conclusión como esa lleva a la creación de doctrinas tan sórdidas como la existencia de un infierno eterno, en el que sujetos que pecaron por algunas décadas están condenados a sufrir sin descanso durante edades eternas. Pero aunque muchas cosas relacionadas con el sufrimiento no tienen una respuesta clara en este lado de la eternidad, no significa que no la haya. Sin embargo, el punto clave aquí no es saber el por qué, sino el cómo enfrentar el dolor. Se ha dicho que los problemas constituyen el 10% de una situación traumática, mientras que una actitud equivocada hacia ellos aporta el otro 90%. Si eso es cierto, entonces nos resultaría más beneficioso enfocarnos en nuestra respuesta al dolor que al cuestionamiento al Señor, la autovictimización o la búsqueda de culpables. En ese orden de ideas, el primer ejemplo sería el de Job. Pregúntale a tu clase, ¿por qué Satanás no había podido dañar antes a ese hombre de Dios? Encuentren la respuesta en Job 1 del 8 al 10. La escritura refiere: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Como se puede apreciar, Dios había cercado a Job, su familia y sus bienes, lo que nos da a entender que de no ser por los límites que Dios establece, las fuerzas demoníacas habrían destruido por completo a los fieles y hasta exterminado ya a la humanidad. Apocalipsis presenta la simbología de ángeles que detienen los 4 vientos de destrucción hasta que los creyentes del tiempo del fin estén sellados. Por su parte, el relato de Job también nos muestra que el maligno hará todo lo que pueda con tal de quebrar nuestra relación con el Señor. Y en su caso, el de Job, lo llevó literalmente al extremo del sufrimiento. Son muy pocos los creyentes que no conocen la historia de este individuo que perdió todos sus bienes, sus hijos y su salud, y que fue instigado por su propia esposa, en un momento de suprema amargura, a maldecir a Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Job al dolor más intenso de su vida? Lean como clase Job capítulo 1, versículos 20 y 21. El texto nos indica: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Para mí es asombroso lo que hizo este hombre. 2 cosas me impactan sobremanera de este texto: que se postrara en adoración y que bendijera el nombre del Señor. Él no cuestionó a Dios, no se preguntó por qué, no se hizo la víctima, aunque lo era. Este sujeto se salió de todo paradigma humano y entró a ser el modelo más extraordinario de resiliencia jamás conocido, solamente superado por el del mismo Redentor. Mis amados, Job se enfrentó al dolor con adoración. No sabía lo que nosotros conocemos del gran conflicto, asumía que tanto el bien como el mal y el dolor venían de Dios. A lo mejor conocía muy poco de la obra del enemigo en nuestra contra. En otras palabras, tenía todos los argumentos para reclamarle al Señor, pero en lugar de eso, decide arrodillarse y poner su rostro en tierra para adorar al Creador y bendecir su nombre. Sin duda, la próxima vez que nos sobrevenga una calamidad, podemos intentar seguir su ejemplo. Seguramente, ese 90% de adoración nos dará la fuerza suficiente para encarar el 10% de dolor y sufrimiento como ninguna otra cosa puede ayudarnos a hacerlo. Ese relato no está ahí por casualidad. La Escritura dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Como yo creo cada palabra de esa declaración, mi conclusión es que la historia de Job tiene mucho que enseñarnos sobre cómo enfrentarnos al dolor. Si como maestro piensas lo mismo, entonces aprovecha este relato como una oportunidad magnífica para marcar a tus alumnos de tal manera que el sufrimiento solo pueda acercarlos más al Señor. Pero ahora, pasemos al siguiente punto: la respuesta de la obediencia. Otro de los grandes que fueron fundidos en el crisol fue Abraham. Que Dios mismo le haya pedido que sacrificara a su hijo nos hace pensar en las costumbres paganas de los cananeos. El padre de la fe tenía todas las opciones que ofrece el libre albedrío para negarse y cualquiera hubiera entendido su decisión ante tal solicitud divina. Pregúntale a tu clase, ¿en qué términos le ordenó Dios el sacrificio de su hijo? Léele a tus alumnos Génesis 22, 1 y 2. La Escritura sostiene: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para cualquier lector es obvio que Dios se refiere a Isaac en términos de alguien que sabe el afecto de su padre por él. El Señor le dijo que tomara a su hijo, su único, a quien amaba, y lo ofreciera en holocausto.
El solo hecho de que se le pida a un padre que sacrifique un hijo es algo inaudito, pero hablar de él como el único a quien ama tiene un efecto demoledor. Sabemos que Abraham tenía también a Ismael, pero Isaac era el único hijo de la promesa, de cuyo linaje vendría el Mesías. No solo se le estaba pidiendo que ofreciera en sacrificio a su descendiente, era decirle que renunciara a sus sueños que surgieron precisamente como producto de las promesas de ese mismo Dios que ahora reclamaba tal holocausto. Pero tal vez desde el punto de vista emocional, lo más dramático es que Dios se refiere a Isaac como aquel a quien su padre amaba y en cierta medida la solicitud sonaba sumamente cruel. Más todavía, como dije en un episodio anterior, no solo debía degollarlo sobre un altar, sino también después de desangrado, quemar enteramente su cuerpo, ya que era una ofrenda de holocausto. Aunque Abraham se caracterizó por su fe, este pedido envuelve también la obediencia. Dios le pidió que hiciera algo que sobrepasaba lo razonable. Esta petición involucraba el dolor emocional más abismal y solo escuchó una contraorden en el último momento, cuando prácticamente la acción estaba casi consumada. Desde que recibió el mandato hasta ese instante, lo único que había percibido de Dios fue su más absoluto silencio. Y eso fue tan doloroso como la misma solicitud de quitarle la vida a su hijo, ya que no hay nada que torture más al creyente que cuando el Señor se queda callado frente a nuestra angustia. Sin embargo, pese a todo ese aparente absurdo, el hombre de fe decidió obedecer sin reparo. A pesar de su dolor, siguió la orden divina. Su reacción frente a la prueba no fue racionalizar, culpar o cuestionar. Debido a eso es que el Señor en Génesis 22, 16 al 18 dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tanto para nosotros como para nuestros alumnos, cada vez que la fidelidad involucre dolor, tenemos la oportunidad de decidirnos por el camino de la obediencia. Como observadores de los mandamientos de Dios, estamos continuamente frente a diferentes desafíos. Por ejemplo, la fiel observancia del sábado o la devolución de los diezmos y las ofrendas. En tales momentos es fácil ceder para evitar el crisol. No obstante, en situaciones como esas, Abraham resalta como una extraordinaria inspiración a obedecer a aquel que nos hizo esas promesas y que terminaron convirtiéndose en nuestros más acariciados sueños. La obediencia, entonces, es esa otra actitud que nos capacita para enfrentar las situaciones acrisoladoras de la vida. Pero vayamos ahora al punto final: la respuesta de la fe. El otro modelo para enfrentar el dolor lo constituye el extraordinario evangelista del Nuevo Testamento, fundador de iglesias y predicador de los gentiles, el apóstol Pablo. Si hubo alguien comprometido con la obra del Señor, fue este hombre de Dios. Podemos afirmar que lo sacrificó todo por hacer avanzar el evangelio de Jesucristo. Pues alguien entregado de esa manera a la obra de Dios no estuvo exento del crisol. Al contrario, recibió la más encarnizada persecución, tanto de incrédulos como de los mismos creyentes dominados por el fanatismo. Una lectura de 2 Corintios 11, 24 al 29, nos muestra todas las situaciones por las que pasó. En ese párrafo bíblico encontramos que fue azotado, apedreado, sufrió naufragios, fue robado, perseguido, traicionado, experimentó fatiga, desvelos, hambre, sed, frío, desnudez, enfermedad y estrés. Uno podría pensar que un evangelista de su nivel, pues Dios le tendría todo resuelto para que no tuviera de qué preocuparse, excepto enfocarse en la misión. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Frente a ese abanico de circunstancias adversas, ¿qué hizo Pablo? ¿Se desanimó? ¿Murmuró contra Dios o se quejó de su suerte? ¿Abandonó la misión? ¿Cuál fue su respuesta al crisol? Invita a tu clase a encontrarla en 2 Timoteo 4, del 6 al 8. La palabra de Dios nos dice: Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué declaración más impresionante. Y lo mejor es que fue escrita desde una húmeda mazmorra romana con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Si hay algo que detone al máximo nuestro instinto de conservación es la inminencia de la muerte. Pero este gigante de Dios responde al crisol diciendo, he guardado la fe, indicando así que esa fue su respuesta al dolor. Aquellas palabras nos muestran que esa no fue solamente su actitud ante la sentencia, sino la constante de su vida frente a todas las situaciones desafiantes. Jamás se quejó ante la adversidad, nunca preguntó por qué o se sintió incomprendido por el Señor. Sencillamente respondió con fe hasta el final. Por eso, aunque las respuestas satisfactorias nos puedan faltar, la mejor actitud ante el dolor causado por cualquier fuente es mantenernos en la fe. Al fin y al cabo, el justo solo tiene un camino, vivir por ella. Ese es otro modelo extraordinario para hacer frente a las situaciones dolorosas. Y sobre todo en este epicentro del gran conflicto llamado planeta Tierra. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Fijemos lo aprendido en la mente de nuestros alumnos, desafiándolos a resolver los siguientes escenarios hipotéticos. Número 1. ¿Cómo le explicarías a alguien que es posible adorar en medio del dolor? Número 2. Imagina que a un joven de tu iglesia, la universidad le ha programado una clase en sábado para su último semestre. Él está sumamente angustiado porque de eso depende su graduación, su inversión de tiempo, de dinero y su futuro profesional. ¿Qué le dirías para que enfrente su crisol con obediencia? Finalmente, invita a tus alumnos a que compartan situaciones de la vida real en las que vieron cómo la fe haya ayudado a alguien para encarar el sufrimiento. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal si dejamos la siguiente asignación para la semana? Dile a tus alumnos que en sus devocionales personales le pidan con fervor al Señor que los capacite para que cuando pasen por un crisol puedan responder de la manera más adecuada. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Al dolor no se lo puede enfrentar adecuadamente sintiéndonos víctimas, reclamándole a Dios o abandonando sus caminos. Lo que más provecho nos haría es el responder con fe, obediencia y adoración. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Para un mundo que se deshace en el sufrimiento, lo mejor que podemos hacer es ir a compartir esperanza para que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.